Muy buenas para todos. Acá, apertura de programa, primer programa del Hueso Podcast. Estamos con un invitado especial porque es natal de Dolores. Estuvo mucho tiempo en Montevideo, pero bueno, lo tenemos acá ahora como productor de cine. eh, Pablo Martínez Pesi. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, bienvenido al programa. Es un gusto tenerte acá en este primer episodio. No, el gusto es mío, les agradezco un montón por la invitación. La verdad que los felicito porque que tengan esta iniciativa y les deseo lo mejor. Me hace acordar un poco a mí, hace muchos años, ya le podré contar, pero realmente les deseo lo mejor y ojalá los escuche mucha gente. Muchas gracias, muchas gracias. Primer programa y programa especial porque, bueno, una personalidad como la tuya, ¿no? Que tiene bastante furor ahora por el cine, ¿no? Así que está bastante especial el programa. Sí, bueno, estamos ahora, viste que con la reapertura del cine en Dolores es como la gran novedad. Y bueno, pensamos en que queríamos empezar el podcast con un episodio fuerte y bueno, queríamos tener una personalidad como vos acá. Así que bueno, vamos a empezar. Les agradezco Bueno, entonces. bueno, empezamos con la infancia. ¿Cómo comienza el interés en el cine, ¿no? Que está, muchas personas tienen interés en el cine, pero por ver películas nomás. No Claro, es sí, sí. común ver una persona con interés en el cine de producir una película, por ejemplo. ¿Cómo arrancó tu interés en el cine? Bueno, primero decirles que yo vine a este liceo, el liceo número 1 de Tarusel de Dolores, como todos ustedes. Y la verdad que no tenía ni idea, ni se me pasaba por la cabeza entrar a hacer cine. O sea, no, ni siquiera acá en aquella época también estaba el Cine Paz y Unión, la versión más vieja del cine. Claro, sí, sí. Y entonces lo que había ido a ver, a veces había alguna matiné de algunas películas, había ido a ver algunas películas de dibujos animados y recuerdo de haber ido a ver Viven en aquella época, Mira. que vino Canesa a presentarla. Ah, Y también vi Titanic y Cien años en el Tíbet, de esas películas, pero iba por divertimento nada más, o sea, Claro, no, yo no me figuraba, no tenía ni idea que era un plano, cómo era claro. hacer una película, no me interesaba. Pero un día, a mí, bueno, empecé a pasar música, me interesó aprender a hacer DJ, me gustaba mucho la música, pasar música, que la gente se divirtiera. Y, y bueno, y eso me llevó un día a hacer un programa de radio con un grupo de amigos en la Radio San Salvador. En aquel entonces era Scorpio FM, sí, Radio San Scorpio Salvador FM, no, sí, claro. en Scorpio. ¿Cuántos años hablamos más o menos? ¿Cuántos años tendrías en Y esa época? eso, mirá, eso fue cuando yo empecé a pasar música, fue en el 93. Tenía 13, primero de liceo, y empecé a pasar música, nada, en la fiesta, en algún cumpleaños, en alguna así, juntada de amigos con equipos de música, era como que me gustaba elegir la música. Después hubo un curso de DJ acá en Dolores y aprendí a pasar música, me enseñaron a pasar música. Con el tiempo, en el 95 ya sí, 94, empecé a pasar las previas en un boliche que se llamaba Alcatraz, que es Alcatraz. donde Ah, mira. está el Club de Pesca ahora. Ah, sí. Creo Y que he oído Allá, ese boliche. Yo creo que he sí, oído. en la península, bajando por allá sí, abajo, sí, yendo ahí bien por donde ahí. está la cantina, que ahora, bueno, venden pizzas ahí, hay una pizzería. Y, bueno, ahí empecé a pasar música, llamaba Alcatraz, y hacía las previas. Me iba los viernes, esos bailes eran los viernes, y me iba en bici con unos discos, y hacía las previas ahí, sí. Y después de eso, se fue dando, después en África, que era otro boliche, después Hooligan, que era otro boliche. Y terminé pasando música en chachas Claro, sí. hasta el año 98, hasta el 98, 99, 2000, pero ahí 99, 2000 era intermitente. Y en esa época, cuando hicimos el primer programa de radio en el 97, que se llamaba El Paredón, que tuvo un éxito impresionante, ustedes, si se trasladan un poco, no había nada, no había ni YouTube, ni Spotify, ni YouTube Music, ni Eran nada. limitadas en las Claro, opciones que sí, sí. tenías, ¿no? Vos Para ahí difundir. escuchás, sí, incluso televisión por cable, muy Poco, pocas No, había personas poco, muy poco, poco. muy también. poco. Entonces, la radio todavía era como el encuentro a las noches de toda de la juventud, de llamar por teléfono, pedir una canción para que la pasen. Claro, sí, Y sí, bueno, y sí. ese Grabar programa, la canción en la radio. sí, todo eso, ¿viste? Y ese programa tuvo un éxito pero impresionante, se llamaba El Paredón.
Y éramos como 4 o 5 amigos ahí, que algunos con más, obviamente yo era el que tenía menos experiencia en radio, pero me encantó. Después tuve otro programa que se llamaba Al Nudo, que pasaba clásicos, oldies y eso. Pero en esa época justo una tía de Mercedes me dice, vos tenés que estudiar comunicación. Y yo le digo, ¿qué es eso? Le digo, Claro. ni Era nueva idea. la carrera, Sí, capaz, sí, ¿no? Era, todo no muy era nuevo. conocida. Y en aquella época sí, bastante. O sea, ya tenía, ponele 10 años de carrera en Uruguay, pero yo no tenía ni idea, porque como les digo, yo jamás me hubiera pensado en hacer cine o en la imagen y nada. Entonces dije, bueno, si a mí me gusta la radio, voy a hacer comunicación. Pregunté qué era, me explicaron que era comunicación. Y ahí en el año 2000 me fui a estudiar a Montevideo y estuve un año en la facultad pública, un año complicado por ley de presupuesto, mucho paro, mi padre se recalentó Claro. y me dijo, ese año aproveché y a la par estudié locución Ahí va. para Claro. radio. Es Sí, una sí, Porque buena, sí. claro, yo Buena una seguía, carrera. herramienta, ¿no? Sí, sí. sí, yo seguía como con la A la cabeza, radio. Todavía Sí, no sí, te sí. ibas directamente al cine, sino sí, que seguías pensando más que nada lo que era la radio. exacto. O sea, y ni siquiera me interesaba ser periodista. O sea, yo quería como conducir, como Bert Rupeñán, ponele, no sé, Claro. viste, Un programa tener un programa, improvisado casi, ¿no? programa de, sí, de radio donde uno presentara temas, rankings y todas esas Pasar cosas. O música, sea, todo lo que sí, sea. Sí, exacto. sí. Eso era lo que. En aquella época ustedes me decían una canción y yo le decía el año, el cantante, o Claro. De sea. Entonces tenés, memoria. claro, tenés también dado por la música. Estaba toda, mi cabeza estaba, el 50 o 60% de mi cerebro estaba metido en la música. Claro. Y nada, bueno, y al año siguiente me fui a estudiar a la Universidad Ort y ahí tuve un profesor teníamos un taller de fotografía el primer año, un profesor llamado Leonardo Barizoni, que es un gran fotógrafo uruguayo, y nada, y nos enseñó a sacar fotografías, a revelarlas con la luz y con Claro. químicos, Claro. Sí, sí, sí. blanco y negro, Que ¿no? es como una cajita, ¿no? Que se hace para Sí, fotografiar y revelamos con rollos, ¿viste? Los Ya no se rollos. usa eso hoy en día, ¿no? Ya se usa no. así para No, experimentos en la claro, se usa más facultad. que nada como una cuestión más de hobby que otra cosa. Ya no Claro. se Claro. revea con Sí, sí, sí. químicos ni con la luz de los proyectores de luz. Y entonces, en esa época, bueno, a mí me encantó, nos mandó a hacer fotoreportajes, se llamaba, o sea, agarrás un tema y haces un seguimiento Ujú. de eso, de un tema, por ejemplo, no sé, yo hice en aquella época, bueno, sobre el ladrillo, la construcción del ladrillo, y mostraba, era todo sacado con rollo y en blanco y negro que se revelaba, y bueno, y ahí me fue re bien porque saqué como 100% en todas las entregas, y ahí me di cuenta de que, dije, a mí me gusta hacer esto. La imagen, viste, Claro. ya Sí, entraba Ya de ahí. a poco iba en tu cabeza claro. comenzando a fluir esa idea, más o Sí, menos. ahí me di cuenta, dije, lo que yo quiero hacer entonces es contar historias con la imagen. O sea, no era Claro. con la voz, ni con la música, ni nada. A mí me gusta hacer esto, me gusta componer un plan, un cuadro, elegir Clarísimo. y Sí, 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 sacar. sí, sí. Y entonces, bueno, en eso, bueno, hice el taller de fotografía de un semestre, después hice un taller de verano. Y ahí seguí pensando en sacar fotografías y bueno, entonces como la carrera vos tenías 3 opciones en esa época, vos hacías los 2 primeros años de comunicación, comunicación en general, teorías y todo eso, y los otros 2 años tenías para elegir publicidad, periodismo o audiovisual. Y bueno, elegí audiovisual, aprendí a escribir guiones, a producir, a manejar una cámara, las luces, y bueno, y el sueño mío en aquella época era dirigir, o sea, casi todos querían dirigir. eh, ¿Qué, me ac- qué año sí. hablamos más Y o bueno, menos? de eso yo fui en el 2000, 2001, el 2000 hice la pública, que después me cambié a la privada y a la ORD, hice Ahí va. 2001 a 2005. 2001-2005, bien. 2001 a 2005, sí, 4 años. Y nada, ahí yo ya estaba totalmente decidido que sí, que era lo que quería hacer, era audiovisual, que quería dirigir. Este, Empecé, y una cosa que está buena y que yo a mis alumnos cuando daba clases siempre les decía, filmen, filmen. Hoy en día hasta es más económico, más fácil filmar, pueden Sí, filmar con claro, un obvio. celular, Claro, pueden sí. filmar con una cámara de fotos preparada para hacer video.
Entonces filmen, porque una de las cosas que a mí me caracterizó y también con respecto a a otros compañeros fue que yo empecé a filmar pequeñas cosas, cortometrajes cortitos. Cuando el profesor de sonido nos mandaba a resonorizar toda una escena, yo le dije, pero ¿por qué, si en vez de agarrar este material que lo filmó otra persona, ¿por qué no puedo filmar yo algo? Y él Tu me dijo, propio material, claro. y le dice, sí, hacelo. Me dice, filmá. Y lo que primero que hice fue un fotomontaje que filmé por acá cerca, un fin de semana que me vine con el hermano de una amiga de la escuela y del liceo. Y escribí un pequeño guión, era un chiste más que nada, era un muchacho que corría por una colina y llegaba a mitad de la colina y prendía un encendedor para Sí. prender una bengala y le explotaba y Claro. quedaba todo, Ah, todo mirá. tiznado, era un chiste. Claro, sí, sí. Pero bueno, Pero tenía una gran producción de por medio, ¿no? Porque claro, hacer la Ah, explosión, claro, todo eso. sí, era pensar, bueno, qué era lo que quería contar, cómo era el remate, o sea, presentar el personaje, cómo era el remate de la historia, y todo eso era para sonorizarlo, sonorizar el ambiente, pajaritos, campo, las pisadas del muchacho cuando corría, cuando se frenaba, cuando prendía el encendedor, chac, 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 del Sí, sí, chequero y claro. ¡pof! Cuando reventaba. Y también pensar en cómo lo iba a contar, o sea, el momento que revienta es lo muestro de cerca o lo muestro de lejos. Bueno, si lo muestro de lejos, siento el ruido y no veo qué pasa, pero cuando me acerco tiene toda la cara tiznada Claro. y tal. Y entonces eso lo hice por fotomontaje. Y ahí, bueno, eso fue el puntapié para agarrar y, bueno, comenzar a hacer cosas. Después fui aprendiendo Claro. a filmar ficciones y a filmar documentales y eso fue lo que más o menos me fue llevando por el camino. ¿Me adelanto mucho si te hablo de Gabinete Films? ¿O pasa mucho No, tiempo o no, fue no más o pasó. menos por esa época? Para que No, nos contés un poco sobre eso. no te adelantás mucho porque siempre tuve como esa impronta de hacer cosas, ¿no? Ahí Entonces, va. de generar mis propias cosas. Como una necesidad creativa bueno, de ir a buscar historias o crearlas. Y en ese caso, yo, bueno, en ese periodo de los últimos 2 años de carrera, había concursos de la ORT para filmar cortometrajes y filmarlos en cines, o sea, en 16 milímetros, que era carísimo, y ellos te financiaban junto a una empresa uruguaya filmar un cortometraje. Y entonces ahí filmé eh, como 2 o 3 cortometrajes en ficción, pero también tuve unas clases de un director argentino, se llama Cristian Pols, que nos enseñó documental. Y yo cuando él nos empezó a mostrar documental, cómo era filmar el documental, qué historias se contaban, a qué era lo que íbamos a buscar y mostrarles al espectador, a mí todo eso me gustó mucho más que la Te ficción. atrajo, Claro, claro. sí, sí, sí. Capaz que es más realista, ¿no? Ir a buscar la historia, conocerla Sí. y filmarla y documentarla, ¿no? Filmar documentales es filmar historias reales y transmitirlas. Le puede pasar a cualquiera, una Y historia que le sentís la pasa a cualquiera. emoción, ¿no? También, porque claro, en una película ficción capaz que no sentís tanta la emoción de filmar, pero ya en un documental, como decís, "Fua, esto pasó en serio, ¿viste? Totalmente. Podés captar emociones también, ¿no? Implica un nivel de involucramiento distinto al de la ficción y Claro. con Claro. personajes reales Sí. La historia, bien, sí, que saber no, cómo fue, los detalles, todo eso. exacto, todo, es tratar de agarrar una historia real, una parte de la vida, del Uruguay, de un personaje, para contar la vida del país a través de ese personaje o un retazo de la vida del país. Y eso me gustó muchísimo más, el acercamiento también a esas historias. Y bueno, como les decía, ahí yo ya había definido ser documentales, ya Bien. había filmado pequeños cortometrajes, eh, que eran de 5 minutos y después había filmado uno de 30 malísimo sobre un pintor que me ganó, pero estuvo buenísimo porque él me ganó como personaje, casi como que me imponía a mí que era lo que yo tenía que filmar y contar de su historia, pero fue un aprendizaje muy grande. Y después uno sobre huertas orgánicas en la escuela, Sí, 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 sí. casi como un institucional para una fundación, pero todo por el lado del documental. Y cuando terminé la carrera en el 2000, a la par también filmé ficciones, y cuando terminé la carrera en el 2005, ahí con un grupo de amigos les dije, bueno, yo quiero filmar un largometraje, un documental largometraje, sin saber exactamente todo lo que implicaba hacer una película, la financiación, escribir el guión realmente de un documental,
una historia que se sostuviera durante 70, 80 minutos, no era un corto de 5 no, o Claro, de porque una 10 cosa o es hacer algo académico, ¿no? Para la universidad o para lo que sea. Y Sí, otra cosa es hacer algo real, que va a salir y sí, corto, y que y tiene que gustar, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces mm, para financiarte, ¿no? Y para sacar algo de total. ahí. Y manejar hasta nuestra experiencia hasta el momento era contar historias de 30, máximo 30 minutos. Entonces, desarrollar una historia, un arco narrativo de 30 minutos era muy distinto a que sea uno de casi de 3 veces de esa Claro, longitud, casi 70, 80 90, minutos 80 estamos minutos. hablando más o menos, sí, sí. Exacto. Claro. Y algo que iba a ser lanzado para mucha gente, o sea, es la Claro. idea Ujú. también, el tener miedo que no funcione, que algo salga mal. Era la primera vez que más o Sí. menos te lanzabas Sí, con sí, un proyecto sí. oficial. Y que no teníamos, o sea, era Pablo Martínez y amigos. Claro, Claro. sí, sí, Entonces no No era era. alguien conocido, ponerle que vos claro. digas, mira, No, este no. loco, sabes que vas a hacer un buen Sí, sí. programa. Era algo totalmente Claro, nuevo, ¿no? claro. Entonces, en ese entonces es cuando surge Gabinete Films, porque para desarrollar un largometraje, ir y vendernos para tratar de conseguir algún dinero, con una de estas éramos 3 amigos y una amiga, que hacía producción conmigo, le digo, bueno, vamos a ponerle un nombre y le pusimos, a mí se me ocurrió ponerle Gabinete Films, diseñé el logo, porque había hecho un curso de diseño gráfico, diseñé el logo y ahí arrancó Gabinete Films en el año 2006 para filmar la película Desde las Aguas. 2006. Sí. Sí. Esa fue grabada en Villa Soriano, ¿no? Esa la Bien. grabamos en Villa Fue la Soriano. primera, la primera, la primera. La primera película, y también fue así, fue como un tiro al aire. O sea, bueno, ¿qué podemos filmar? ¿Qué historias hay con uno de los compañeros, que se llama Gabriel Farías? ¿Qué podemos ir a buscar? Entonces empezamos a tirar temas, también sin saber si eran relevantes o no, si valía la pena una película o no. Y bueno, y yo le dije, mirá, allá en Villa Soriano es el primer poblado del Uruguay, capaz que podemos contar esa historia. Y fuimos a Villa Soriano y empezamos a hablar con la gente y encontramos que había ido hacía un tiempo una antropóloga de la Universidad de la República que les había dicho a los pobladores que si ellos no hacían algo por salir adelante, el pueblo iba a desaparecer. Entonces, esa fue como la premisa para desarrollar el largometraje, que Claro. obviamente hoy en día, les digo, la película quedó bien, tiene una linda fotografía. Yo después de varios años le saqué 10 minutos de película prácticamente, porque Claro, sí, sí. reedité algunas cosas, pero también porque no sabíamos, yo era muy novato y no manejaba muchas cosas con claridad. Como las manejás hoy, claro. Sí, con Claro, años de exacto, ¿viste? experiencia. Por eso, Claro. filmá, les digo. O sea, vos cuanto más filmes, cuanto más te expongas a buscar, a equivocarte. Y bueno, pero aún así la película estuvo bien, quedó bien, se salió por todo el país con una pantalla gigante de efectos cine. Y, y Y además encontrás también tu personalidad de la película, ¿no? Porque por cierta parte grabaste un cortometraje, ¿no? Ujú. Y por otra parte encontraste también el lugar para meter el documental, digamos, ¿no? Porque Villa Soriano metiste una historia que es un poblado viejo, ¿no? Y que es el primer poblado de Uruguay también. Sí, que Sí. tenía también una historia bastante cercana. Yo, al ser de acá y todo, tenía una historia bastante cercana y entonces me sentía como también cómodo con la gente. El nivel de producción del dinero que gastamos y todo era irrisorio, era muy poca plata. Claro. Conseguimos un apoyo de la intendencia, de nuestros padres, venir hasta acá, viajar, apoyo de empresas locales o de la universidad que nos prestó equipamiento, que no teníamos nada. Claro, no manejaban Bueno, cámaras en ese momento. O sea, vos. sí, sí, O había sí, un yo. fotógrafo, Ahí había un va. Ahí va, ahí va, sonidista, ahí va. estaba el asistente de fotografía, estaba la productora, estaba yo que era el director y productor, y éramos esos, de un equipo chiquitito, y todos inexperientes. Era la primera película de todos. Y aún así, bueno, como les digo, fue una gran experiencia. La película la presentamos a un festival que se llama Atlantidó, que es el único festival de documentales del Uruguay, y sin saberlo ni esperarlo, ganamos el premio Mejor Documental de ese año uruguayo, Sí, Mejor Documental Uruguayo. ¿Qué año hablamos? Eso es 2006. 2009 No, fue. 2009, 2009. 2009, ahí va. Porque, Sí. si no me quiero adelantar, 2015, Tus Padres Volverán gana el premio al mejor documental uruguayo también, ¿no? 2015, Tus Padres Volverán, que es la segunda película, gana Mejor Documental Uruguayo, sí, por la Asociación de Críticos del Uruguay. Ahí va. Sí. ¿Querés pasar a esa y ya vamos hablando un poco de esa película Sí. o queda algo un poco más entre No, medio? no, es eso, Desde las Aguas pasó eso, fue como nuestro bautismo y fue una gran experiencia. Ya
Pero aún así todavía estaba lejísimo de saber cómo realmente se hacía cine. O sea, en la universidad, como acá en el liceo y todo, a ustedes le dan un montón de herramientas. A veces algunas les gusta más, algunas les gusta menos. eh, pero después con el tiempo, cuando uno se va metiendo realmente en lo que uno realmente le gusta y va teniendo estas experiencias, va agarrando otras herramientas que están por fuera, que incluso te las enseñan tus propios colegas y todo. Claro, Y tus padres volverán, surge un día, nada, estaba en mi casa, habíamos estrenado recientemente de las Aguas en diciembre, y vi un programa de televisión de Canal 10 que se llama Historia de Vida, la historia de los niños del exilio que venían. Y vi un material de Ujú. archivo donde había un montón de niños que sacaban sus cabecitas, sus manos por ómnibus urbanos en Sí, sí, sí. caravana, para que se hagan un poco la idea. Todo era como la llegada de la Celeste, ¿viste? A Claro, sí, 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 Uruguay, sí, sí. sí. en el Ese 2002. video hasta el día de hoy sí, o sea, Sí, lo sí, buscás ahí y te aparece. te aparece porque fue uno de los hitos icónicos del año 83, al cierre del año 83, que ya empezó a dar paso a la apertura democrática. Claro. Claro, bien, sí, sí. Y bueno, entonces esta llegada de los niños fue un hecho muy importante que dio ese camino. Y yo no tenía ni idea. Y lo que a mí me atrapó fue que el niño más chiquito tenía 3 años, que era la edad que yo tenía en el 83. Entonces me empecé a plantear, pero ¿qué sentiría un niño viajando solo, sin sus papás, a su país, a un país que no conoce a sus familiares, que les toca estar 20 días lejos de su casa, lejos de sus padres, tan chiquitos? Y entonces, bueno, ahí fui que me metí en Tus padres volverán, ya con una cabeza y con más ayuda y viviendo otro tipo de procesos distintos al de las aguas. Una película que me abrió el mundo, que me hizo viajar por muchísimos países, tener talleres muy importantes sobre cine Claro. con tutores sumamente, con una trayectoria muy grande. Mi primer vuelo en avión lo hice en el 2011 y fue a Madrid a un curso, becado a un curso de guiones en el que viví un mes y medio en Madrid, en una residencia, con otros colegas, y ahí escribí el guión de Tus padres volverán, y volví después. Al año siguiente viajé a México, viajé de vuelta a España, viajé un montón y fui en cada lugar aprendiendo un montón de cosas. Entonces creo que lo importante es ser perseverante, cuesta mucho, eh, tratar de trazarse metas, eh, y no bajar los brazos. Un montón de veces, hasta el día de hoy, todavía ya con toda la experiencia que tengo, las películas a veces quedan en festivales y a veces no. A veces ganás fondos para financiarlas y a veces no. Claro. Entonces, cuando no lo ganás, bueno, decís, está, lo que tenés que primero pensar es en qué fallé. Claro. ¿Por qué Para no estoy corregir. claro, ¿por qué no estoy convenciendo a ese jurado que va a elegir el proyecto para darle tanta cantidad de plata para poder filmarlo? Porque los concursos son concursos. O sea, acá para filmar una película uno tiene que escribir un proyecto completo, investigarlo, Claro. escribir un montón de documentos que son la base firme o la piedra fundamental de un proyecto, y el guión. Y entonces eso va a concurso con otros 60, 40 proyectos más de largometraje, otras 60, 40 historias que también buscan el mismo objetivo que vos, y que sabés que en algunos concursos premiaron 2 o 3 Claro. de 40 o Sí, 60. sí, sí. Entonces, cuando uno pierde, tiene que pensar, bueno, a Corregir, ver, sí. ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Qué no estoy explicando bien? Claro. ¿Cómo Tomar ejemplos también, no ¿no? estoy Sí, sí, sí. enamorando al jurado para que me elija esta historia? Entonces, en vez de decir, están Sí, 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 equivocados, sí, sí. no, uno tiene que volver hacia atrás y decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar esto yo para que sea mejor y para que conquiste ese jurado que quiera, por más que tenga todas las ya 5 películas filmadas, siempre es difícil, porque hay otros colegas que también tienen un montón de películas, o hay Claro. algunos que son operaprimistas, que es la persona que por primera vez hace una película largometraje, que también viene con hoy en día ha cambiado mucho y viene con mucha experiencia, o su productor es un productor que tiene mucha experiencia y lo ayuda un Claro. montón y lo tutorea todo el tiempo.
para que ese proyecto gane y se convierta en una Sí, película. además, claro, te frustrás primero, ¿viste? Porque si no quedás seleccionado, ¿viste? Te frustrás. Pero claro, después capaz que lo volvés a intentar y salís mejor, ¿viste? Y ya te ilusionás, ¿viste? Sí, Y vas corrigiendo errores, vas mejorando en tu técnica de filmar o en tu técnica de producir. Y bueno, te vas ilusionando y ya como que vas llegando a tu objetivo final, ¿no? sí. Por eso ese mensaje, ¿viste? No, de ser perseverante, ¿no? Claro, y también a veces uno puede ganar un fondo o no ganarlo, pero Claro, suponete que no lo ganás, también ese tiempo que viene, porque los llamados públicos son una vez al año, ¿no? Entonces es todo un año para agarrar y pensar toda una estrategia y mejorar los documentos, investigar más o filmar un poquito más, a ver algunas cosas para probarte y probar si vas por el camino, conseguir socios estratégicos, no solo de Claro. Uruguay, sino del exterior. Entonces, siempre hay un proceso. Y además, te puede pasar que a veces la vida, las cosas que pasan, como estás filmando documental, puede pasar de que sucedan cosas en la vida de los personajes que también cambien. Puede ser en contra o a favor. O sea, Claro. yo tengo casos, por ejemplo, de Tus padres volverán. Uno de los personajes tuvo familia. En Y, plena rodación. sí, mirá, 1 año y medio antes de que filmáramos. Ahí va. Y eso, cuando fuimos a filmar a Italia, el tipo tenía 2 hijos mellizos claro. y ya era distinto, su mirada del Sí. mundo y Se de lo que le complica. había Cambia, costado cambia. ser Se complica porque, padre. claro, se encuentran tu mirada y la suya y tenés que volver a improvisar, ¿no? Sobre la marcha, digamos. Está buenísimo porque le agrega cosas, o sea, le agregó cosas que tenían en una película que Claro, hablaba de padres y de hijos, de identidad y de todo, y él ahora se había convertido en padre, y eso le agregó a su mirada de su vida un plus. Y yo, como director, tenía que estar avispado y claro para tratar de tomarlo a eso y aportarlo a la película, porque era un gran insumo de la película, claro. ¿no? Qué bueno que lo tomás así porque si no, claro, te Cambia, tiraba todo para atrás. es que siempre Sí. cambia. Claro, En el documental uno puede, lo ideal es que uno escriba un guión, que escriba todos los documentos, siempre pensando en lo que va a suceder. claro. ¿Tá? Dando espacio Entonces, me también, ¿no? gustaría que pasara esto, me Sí, sí, gustaría sí. que Sí, pasara esto, pero después Pasan cosas entre medio. y pasan cosas. Inevitablemente. Y en el rodaje mismo. O sea, uno dice, Inés camina por un blanco prado nevado, caen copos de nieve como si fueran plumas. Y de repente cuando vas, no hay ni un prado nevado, camina por adentro de un claro. bosque, no está nevando. La Claro. historia no es tan eh, como... pero Sí, la sí, esencia o lo que vos querés captar, tenés que tenerlo claro y decir, bueno, ok, no nieva, bien, pero camina y está en este lo lugar. podés dar, Entonces ¿no? Sí, le sí, podés sí. pedir al personaje que haga esto, que haga aquello, que se siente en tal lugar o que camine por tal lugar. Lo importante es que vos tengas claro qué es lo que vos querés lograr y que sepas que eso pegado a otra cosa y pegado a otra cosa y pegado a otra cosa va a terminar siendo una película. Entonces, este, lo lógico en el documental es que las cosas no pasen tal cual como vos las imaginás. Este, puede pasar que sí pasen, o sea, que todo se dé y muchas veces pasa, pero muchas veces pasa que no es tal cual. Lo importante es decir, bueno, toma un café en una cafetería y escribe en una libreta una carta a su padre. Y bueno, vos de repente no sabés exactamente cómo es el café, pero es un café. Claro, sí, no, no deja de hacerlo. Entonces está, Claro. si no pasa nada extraño, y tampoco enloquecerse, si hay mucha gente, mucho ruido, y vos no ves que no vas a lograr esa escena porque el café es el plan de rodaje está mal armado y caíste en ese café, hiciste la preproducción y viste que no había nadie, que estaba tranquilo, y justo ese sábado que vas, porque de repente vos querés que sea lo más natural posible y tratar de no cerrar un café para filmar, que sea un día normal, que la gente también haya gente. Y si hay, no sé, llega justo una excursión de brasilero ruidoso que llega y entonces un desastre, decís, bueno, está, ok, no, en el café no puedo filmar, entonces que vaya a esa plaza que está enfrente, que no hay nadie, se siente en un banco, saca de su morral un blog de notas y empieza a escribirle a su padre. Es lo mismo. O sea, no es el café que no se está tomando el café, El no es el contexto, lugar, claro. pero al final lo que pasa o lo que hace, al final al espectador le va a dar igual porque en realidad lo importante es el gesto que ella está teniendo y cómo está recordando a su padre a través de una carta que le escribe desde hoy. Sí,
a su papá. Distintos contextos, pero mismo Exacto. resultado, llegamos a lo mismo. Y claro, a veces eso yo no lo veía hace años y me costaba más o filmaba mucho más de lo que filmo hoy en día. Filmaba. Y al final hoy filmo mucho menos. Voy a un rodaje y digo, Claro, es pasa esto, que- esto y sí, esto y sí, sí. punto. Vos filmabas más tratando de ganar experiencia, ¿no? Sí, Y ahora grabás menos, pero grabás con mucha experiencia y con buenos resultados, ¿no? y optimizás un montón de cosas. Claro, Que que ya sabés la que, aprendiste porque grabaste mucho, ¿viste? y claro, y gastas menos dinero, gastas menos tiempo, la gente no se cansa y son más concreto y práctico. Antes uno filmaba porque decía, si me falta esto, si me falta, cuando voy a montar, porque uno está construyendo también. Claro, Construye la historia, la previa, cuando escribe el pedacitos, sí, guión y lo se vas armando. imagina todo. Construye la historia cuando la va a filmar, porque define la exposición de cámara. Hay 1000 factores en un documental Sí, que sí, pueden jugarte en contra claro. o a favor. Y después construye de vuelta la historia cuando la está montando. Claro. Que empieza a escribir de vuelta la película con el material que ya Ya se filmó. Editar sería esa Exacto. parte, ¿no? Sí, Claro, la edición. para llegar al resultado final y después Exacto. publicarlo. Mm. Bueno, eso más o menos sería el resumen de Tus padres volverán, más o menos lo que nos contaste. Y después si pasamos a otra, más o menos qué pasó en ese bache, o sea, porque acá nosotros buscamos un poco, tenemos La nieve entre los dos, Ujú, que es el más reciente, que vimos imágenes, ujú. parece muy impresionante. Ese lo grabaste en Suecia, ¿no? Ese está grabado en Uruguay y en Suecia. Ahí va. Dos partes, claro. La nieve entre los dos tiene paisajes de acá, del río Uruguay, en la Concordia. Un atardecer hermoso. Tiene paisajes de acá, de la zona y de San José, de Rocha, y está filmado en Montevideo y en Suecia. ¿Suecia, Estocolmo mismo o...? En Estocolmo hay una ciudad que se llama Kiruna, que está a 1200 kilómetros de Estocolmo, al norte, y 400 kilómetros arriba del Círculo Polar Ártico. Claro. Entonces, Es del lugar frío donde y helado. mucha nieve. Sí, 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 yo sí. estuve a menos 35 grados bajo Una capa cero. enorme de nieve, ¿no? Sí, Ahí sí, es sí. impresionante. Y en ese lugar fue donde se exilió Inés y la mamá, y es donde se cuenta parte de la historia de la nieve entre los dos. Pero vos me preguntabas qué pasó entre Tus padres volverán y La nieve entre los dos. Bueno, que fue La nieve entre los dos, me llevó 8 años hacer la película, porque tenía un Impresionante. presupuesto muy alto y bueno, también hubo una pandemia en el medio, que no es excusa, pero fue una película que llevó su tiempo desarrollarla, escribirla, aprendí un montón. Una película que, claro, hice 10 viajes a Suecia en 8 años y entonces uno... Digamos que a Suecia no es muy costoso el viaje, ¿no? Es muy Porque costoso, te sale Sí, Europa el mismo, ticket, Europa mismo. el Sí, sí, ticket sí, sí, sí. aéreo te sale entre 1.450 y $1.650, dependiendo el día de semana que viajes y cuándo viajes, porque te puede llegar a salir $2.200. Sí, hospedaje. qué y casualidad, todo ¿no? todo. Porque yo tengo familiares exiliados en Suecia. Sí, Los tíos de mi madre son exiliados de la dictadura uruguaya Sí. y están en Suecia, en un pueblito que está cerca de Estocolmo también. cerca de Estocolmo. Cerca de Estocolmo. Qué bueno, mirá. Sí. Entonces, claro, es una casualidad, ¿viste? Que Sí, sí, en pero Suecia, está bueno justito, y el contarlo. tema también, Bueno, ¿no? pues, si te pasa que a Suecia y a Europa, bueno, se exiliaron muchas personas, y a Suecia, el reino de Suecia, cobijaba, albergaba muchos uruguayos que se fueron sin nada. Claro, en bueno, aquella época. el hijo del tío de mi madre es fotógrafo Ah, y hace producción de fotos, ¿no? Ahí va. Viene a Uruguay también a Claro, fotografiar. ¿cómo claro, se sí. llama? Niklas Niklas. Michin. Mirá vos. Sí. A él nació allá. Él nació Claro, sí, allá, eso pero es- claro, tiene mucha conexión con el Uruguay porque se siente muy uruguayo. Mirá qué bueno. Sí, 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 sí. Bueno. Qué casualidad, ¿no? Sí, Justito. sí. Y costosísimo. Y cada cosa, claro, te llevaba mucho más tiempo que filmar una película en Uruguay. Y también tiene que tener contactos medio allá, ¿no? Tiene que formar Todo, contactos bueno, porque de a poco no vas es fácil. juntando muchas cosas. Yo conocí a la protagonista cuando pasé Tus padres volverán en Estocolmo en el 2016. Y luego ahí empezamos a trabajar y llevó 8 años. Conseguimos una coproductora sueca, mucha cosa. Pero claro, en esos 8 años, en el medio vino la pandemia. Pasó que en el 2016, cuando conocí a la protagonista, la conocí en marzo, volví de una gira por Europa en marzo, y en abril vino el tornado El de tornado Dolores. que, sí, El tornado en Dolores un que bombazo y voló bueno. todo. Y ahí muchos colegas me dijeron
que tenía que contar la historia del tornado, y yo en ese momento había visto todo. Muy conmocionado estabas, ¿no? Como para contar una historia Sí, reciente, ¿viste? sí, yo es que no es para mí, o sea, yo no voy a tener la mirada ni la visión adecuada, estoy demasiado involucrado. Además no quería ponerme a hablar con montones de personas escuchando relatos que Sí, me sí, iban que a sufrieron afectar. mucho, Y además sí, de sí. tu De ciudad tu propia natal, ciudad, ¿no? Que claro. vos decís, bueno, Claro, me pega esto a y mí que yo también. llegué 15 minutos después del tornado y vi todo recién, la gente llorando, todo. Todo caído, sí, 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 sí. Entonces me afectó mucho, pero bueno, pasaron 5 años y antes de los 5 años le digo a Andrés Boero, que es el director de fotografía, que seguramente algún día lo podrán entrevistar, y, y que es de acá de Dolores, y que habíamos siempre pensado en hacer algo juntos y no se había dado. Y le digo a Andrés, bueno, mirá, yo creo que van a cumplirse 5 años. Yo creo que si hay algunas personas que tienen que contar algo sobre esto, somos nosotros. Porque lo que había quedado en los medios de comunicación, en YouTube y todo, era el relato más amarillista, Claro, ¿no? sí, sí, Ese a sí. buscar la gente llorando Sí, sí. Claro. y Darle el bueno, drama Nada optimista, ¿no? Todo no, venido abajo. bueno, pero ir a buscar, viste, la cosa más del drama. del Sí, drama, viste. sí, Incluso sí. para los 5 años salió un programa, Historias de vida, no, Historias de vida, no, uno Cámara testigo puede ser. Cámara Sí, Testigo de Cayo Herrera, que volvieron a Dolores a filmar y usaban el material de archivo y Claro. ponían violines Te y le atrapaba, pero era preguntaban 20, muy sí, venido abajo, lloraba, o sea, y le preguntaban 20 veces a la gente algo triste para que se pusiera a llorar sí, 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 y sí. buscarlo mal Todo por dramático. sacar un clip. Sí, Claro. entonces la idea nuestra era ir en contra de eso, o sea, ir a buscar relatos de personas que desde la resiliencia viesen ese hecho 5 años después. Que eso para mí va a aportar muchísimo más que hablar de cómo te quedó la casa y que le mostrara a ustedes de vuelta cómo era, dónde había volado tal cosa Sí, y sí. eso. O sea, hablar de lo que habían sentido, hablar de cómo, de lo que vivieron, pero desde el lado de la resiliencia, del salir adelante. Yo creo que eso era mucho más productivo Sí, total. que, o por lo menos, productivo no, te dejaba muchísimo más que volver de vuelta a lo mismo. Claro, porque claro, si no tenemos siempre ese recuerdo, obviamente es un recuerdo malo, por Sí. Sí, supuesto, obvio. pero siempre tenemos que tener el frente optimista, Algo ¿viste? Claro. te, algo a esas personas las cambió para algo en la vida. Y bueno, lo del tornado también fue una decisión de dirección, decir, bueno, en vez de andar mostrando el tornado todo el tiempo, como hace la televisión, mostrémoslo solamente a la mitad de la película y montemos una secuencia con todos los registros de teléfono que hicieron. Mostremos cómo transitó el tornado por la ciudad. Desde qué lugar hasta qué lugar, desde el punto de vista de cada uno que lo filmó. Pedimos autorización a las personas para usar el material. Y bueno, y entre relato y relatos, a mí se me ocurrió contactar a 3 fotógrafos uruguayos que habían registrado el tornado para diferentes medios. Bueno, 2 fotógrafos, porque el tercer fotógrafo era Andrés Boero, que había salido a Ah, sacar fotos Sí, sí, acá. claro. sí, sí, sí. Entonces a mí me interesaba mucho su mirada también, como doloreño. Y bueno, entre relato y relato pusimos una foto en silencio de algo destruido. Entonces, para que la gente que viese la película dijera, ah, estos locos que dicen estas cosas Claro. están Sí, hablando de algo sí, real, sí, sí. ¿no? Ahí Entonces, va. ahí Claro, además, surgió, claro, o sea, está bueno eso, ¿viste? Y está bueno también dar un frente diferente, ¿no? Porque bueno, lamentablemente la gente ya sabe lo que es el tornado acá en Sí, Dolores, sí, ¿viste? sí. Y sí. mostrarle más imagen de lo mismo es como venirla abajo, ¿viste? Como, A ver, y si querés ver esas cosas, las encontrás en YouTube. ya está. Y si Tenés todos querés los ver el clips. Tenés todos los clips, testimonio tenés noticias. llorando de Sí, sí, sí. fulano de tal, y lo encontrás en YouTube. Para mí no era eso, para mí era... Estaba bueno dar otra imagen Sí, optimista, ¿no? sí, Con un frente optimista. Claro. exacto. Sí, no, y aparte está bueno porque quedó un mensaje más o menos positivo, porque Dolores salió del tornado, o sea, Mm. la gente se pudo recomponer y con el paso del tiempo ya fue una ciudad prácticamente normal. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí surgió El viento nos dejará, que es una película distinta también a la que venía haciendo. Es una película donde las personas están, se llama Talking Head por lo general, que son personas parlantes que hablan frente a Ujú. cámara, sentadas en un lugar. Y para mí era todo un desafío también, solo sostener una película con personas hablando. Mm. Entonces también no era solo que iba desde el corazón a contar algo que a mí me importaba desde otro lugar, sino que también era un desafío en lo técnico y narrativo como director.
Claro. Y eso nos entusiasmamos mucho con hacerlo desde ese lugar. Y Yo me acuerdo del gran optimismo que hubo por esa película. Por ese sí, bueno, el año recuerdo que la viene, hice. el año que viene, si Dios quiere, está planificado de volver a exhibirla acá en la ciudad porque se cumplen los Me 10 acuerdo que años. Estaría en bueno, el San sí. Salvador creo que se había presentado, me acuerdo, pantalla gigante y la gente Mm. fue. Bueno, en el cine no sé si se No, va a presentar, no sé si está la idea o no. fue en el club, en el campo de fútbol de La Valleja, Ahí va. pero Sí, sí, ahí sí, Ah, yo va. me sí, acuerdo, sí, me sí, acuerdo sí, por sí. eso, ahí en el Ujú, San Salvador, sí. En el Prado. ujú. Bueno, y pasamos arriba adentro, ya más o menos para ir finalizando, si te Sí, parece. Más Es actual que hay. la más actual, ¿no? La es la última. más actual. Río Adentro, bueno, después de La nieve entre los dos, que estrenamos el año pasado y que aún todavía está yendo a algunos festivales. Ahora la van a dar en Copenhague, que posiblemente viaje para ahí a Bien, bien. presentarla. Y la Y bueno, marca, sí, sí, sí. en ese ¿Dónde se periodo, pueden ver esas? esas Sí, películas se pueden ver en Más Cinemateca. ahí va. Se buscan máscinemateca.com Ujú. y ahí es la página de Cinemateca Uruguaya y ahí uno puede entrar, paga muy poco dinero y la puede encontrar ahí y Bien, bien, verla bien. ahí. O sea, están todas ahí. Y y no, bueno, y de Río Adentro surge, yo conocí a Lucas, el personaje, el protagonista de Río Adentro. Andrés lo había invitado a que nos ayudara en El viento nos dejará, porque fue como, Lucas era discípulo de Andrés en Villa Soriano. Es un muchacho de una familia muy humilde, de pescadores, que trae la tradición de pescador, el oficio de pescador desde sus tatarabuelos. Y un día a Lucas, así como ustedes que están emprendiendo Ujú. con esto, se le ocurrió comprarse una cámara de fotos, Ahí va. eh, y porque había hecho una buena pesca, un buen dinero con una pesca, y compró una cámara de fotos y cayó a la casa de Andrés un día a pedirle que le enseñara a manejar la cámara de fotos. Y Andrés no solo que le enseñó a manejar la cámara, sino que lo invitó a participar en sus proyectos y lo estimuló a que él desarrollara sus propios proyectos A como, probar, ¿no? como Claro, fotógrafo, agarrarle la exacto. mano, sí, sí, sí. Y bueno, y un día a Lucas se le ocurre hacer un proyecto llamado Río Adentro, que era ir a fotografiar los campamentos de pescadores donde él trabajaba en la desembocadura del Río Negro en el río Uruguay. Y se interna durante 3 años yendo a fotografiar con una cámara reflex de rollo eh, y después revelar todo eso para Claro. construir un fotolibro. Además, un Sí, tema sí. que él sabía, que tenía de cerca, ¿no? Que sabía lo que tenía que Claro, capturar, claro, sabía. que lo tocaba Claro, personalmente y que eso iba a tener un valor, convertirlo en un fotolibro sí, claro. para que la gente pudiera ver de cerca la historia, no solo de esos campamentos, sino su mirada sobre ese espacio y ese Claro, eso lugar. está bueno la posibilidad que le dio, ¿viste? De Mm. poder mostrar lo suyo, su identidad, ¿viste? De dónde Sí, venía, ¿viste? Y darle un espacio, ¿no? A eso. exactamente. Y esa película, bueno, al final yo fui a vi la presentación del libro de Lucas cuando lo terminó y me encantó y dije, bueno, esto tiene que convertirse en una película y bueno, al final la película de lo que habla es del viaje que hace este muchacho en lo que vivencia ese muchacho desarrollando su fotolibro durante 3 años y convirtiéndolo en esa obra y en el proceso que él va desarrollando ese proyecto, él se va convirtiendo en artista también, ¿no? Sí, sí, Va sí, sí. entendiendo el lugar desde donde se mira y va mirando el mundo, ¿no? Claro, total. La Pa- historia, sí, sí. ¿Participaron en un festival en Málaga? Málaga puede ser, sí, Tuvo porque su estreno estuvimos mundial en viendo. Málaga, ahora en marzo, y bueno, ahora la mandamos a varios festivales y vamos a esperar que ojalá tenga oportunidad en otros festivales. Y también la vamos a estrenar este año por septiembre, así que en Dolores se va a ver por septiembre esa película, seguramente. Ah, buenísimo. Bueno, sí, bueno, ya que tocaste ese tema, contanos un poco ahora que hay el 8 de mayo en el cine que hemos visto que. Sí, bueno, invitar a todos los que están escuchando Yo ahora me vine a vivir a Dolores y se me ocurrió desarrollar un proyecto que se llama Programa de Cine Uruguayo. Ahora aprovechando que se inauguró nuevamente el Cine Paz y Unión. Entonces todos los jueves vamos a dar una película uruguaya, un estreno de una película uruguaya en el Paz Unión a las 20 horas. Y muchos de esos jueves van a venir o los directores o productores o actores a presentar las películas. Este jueves va a venir, el jueves 8, va a venir la protagonista de una película que se llama Agárrame Fuerte. Va a venir la protagonista a presentarla y va a ser un cineforo, que es un espacio que se genera después de las proyecciones
para hablar con la gente que vio la película. Claro. Y esa película fue la película que representó a Uruguay en los premios Ahí va. Goya Claro. en España. Y al día siguiente, en el Centro Cultural de Dolores, con entrada gratuita, va a haber una masterclass de 1 hora y media de ella, hablando sobre cómo es la actuación en el cine, cómo se accede a actuar en el cine, cómo son los procesos, cómo construye el personaje, cómo es la relación con los directores, con el guión. Claro. Y eso es de entrada gratuita para todos los que quieran ir el 10, a las 10 de la mañana al día siguiente. Eso va a ser todas las veces que venga alguien a presentar una película, al día siguiente va a haber una presentación masterclass gratuita en el Centro Cultural de Un taller, Dolores. tipo Bueno, un acá taller Es sería. tipo un taller. Acá Pablo nos trajo el folleto, Sí. no lo ven, por Ujú. supuesto, pero acá dice, programa de cine uruguayo, Dolores Soriano, dice, cada semana una nueva película uruguaya llega a la pantalla del cine de Paz y Unión. Vivirás nuestras historias y conversarás con sus creadores. Este espacio no solo exhibe películas, sino que te conecta con quienes las hacen. Está buenísimo, una oportunidad tremenda, la verdad, Sí. porque esto no se hace mucho, ¿no? Y bueno, ya la tenemos en Dolores, Sí. en nuestra ciudad, está bueno la posibilidad que nos dan. Claro, además son personas que pensaron un proyecto, que lo llevaron adelante, consiguieron la financiación, que escribieron los guiones, o sea, ya sea directores, actores, productores, van a venir y van a poder hablar con ellos, con gente que tiene muchísima experiencia, que ha filmado muchas películas. Y bueno, y además es una entrada para todos los estudiantes a 150 pesos Sí, sí, sí. y para el público en general para 250 Bien, pesos. bien. Pero no solo eso, sino que con cada entrada que compres tenés un postre de regalo en Caramora. mirá. O sea que Ojo. si después de ver la película quieren ir a comer un chivito, una pizza, lo que sea, el flan con dulce de leche va gratis. Muy bien. O sea que la entrada es gratis en Sí, sí. definitiva, ¿no? O sea, Vamos a dejar toda la cuenta en Instagram. Es un buen plan, Al es Hueso un buen Podcast. plan. Ahí vamos a dejar la información sobre esto que nos entregó Pablo. Y para ir cerrando más o menos, ¿ya estás preparando algo? ¿Alguna otra película? ¿Ya tenés algo más o menos? Estoy no, en no sé si, mente, no no creo sé que puedas si adelantarnos, pero por lo Preparando menos... pero algo en mente que Sí. tengas. no, sí, sí, lo que les puedo adelantar es sí, que yo hago documentales, Sí, sí, sí. no hago ficciones. A mí me gusta el documental, ya digo que a mí me gusta Sí. mucho el documental. Son Muy historias, realmente uno siento que con el documental uno se acerca muchísimo más a las historias, a los personajes, y uno se puede ver reflejado en esas historias desde algún lugar. Y sí, estoy desarrollando una película que es sobre la memoria, para hablar sobre la memoria, o sea, qué es la memoria, Ujú. qué es el olvido, y cómo nosotros preservamos los momentos de nuestra vida a través de las fotografías, y cómo a través de esa fotografía nosotros podemos realmente recordar o creer que recordamos cosas. Es como un sentido para nosotros, te digo la verdad. Sí. Es un sentido, es como el olor, ¿viste? Sí. El olor de un perfume, Sí, sí. el olor de algo es un sentido para nosotros. Muchos de esos totalmente. momentos que quedan guardados Capturados en una en esa imagen son momentos que, bueno, fueron parte de nuestra vida, personas que fueron parte de nuestra vida y que, bueno, hoy esos momentos ya no están, o personas que ya no Claro. están, Claro. y entonces la fotografía los preserva y a través de una imagen, de un momento, con el paso del tiempo nos vamos olvidando de todo y vamos construyendo otra historia, otro recuerdo que mucho tiene de ficcionado y mucho no, pero ahí está. Entonces voy a hablar de eso. Es una película que Está buenísimo, sí. estoy empezando a desarrollar y que, bueno, me tiene muy motivado. Está bueno así porque que- también abarca un tema que toca mucho la identidad de cada uno. Exactamente. De cada uno, De cada porque todos persona. tenemos una foto, ¿no? Una foto de alguien Sí, que ya no está, una foto de un recuerdo lindo, y bueno, está bueno que haya un documental abarcando ese tema, ¿no? sí, Muy, de la identidad de cada uno. bueno, muy bien. Muchas gracias, Pablo. No, Muchas gracias pero por haber venido. gracias a ustedes y el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Escuchaste Al Hueso Podcast, conducido por Juan Ruiz y Facundo Pesci. Si te gustó, seguinos con la opción seguir. Y te esperamos en el próximo episodio. Presentan La Estación Mercado, Supermercado Cadol, Única Jeans, Grido Dolores, Marta Maquinarias, Marcos Oliver Automóviles.